Buenas tardes, un saludo con todos los que estén visualizando el video. A continuación vamos a hablar sobre herramientas de Learning Analytics para el proceso del aprendizaje en un aula virtual. Como primer punto vemos qué es Learning Analytics. Bueno, va a ser la recopilación y el análisis de datos de cada uno de los estudiantes para ver cómo son sus aprendizajes, cómo es su rendimiento, para ver qué pueden proporcionarles a los estudiantes mediante su contexto, mediante, cómo optimizar su aprendizaje, qué efectos, qué causas puede tener. Se va a analizar sus aprendizajes de forma grupal, puede ser individual, y también tiene que ver más acorde al contexto en el que esté viviendo el estudiante. Se va a proporcionar un aprendizaje ya personalizado, las pedagogías y las prácticas van a ser adaptativas y se van a identificar los problemas que este estudiante tiene, por lo cual no puede dar un buen rendimiento, y en caso sí tenga un buen rendimiento, cómo optimizarlo, cómo mejorarlo a que sea algo mejor, a que tenga un mejor avance del que ya tiene. Por lo tanto, en Learning Analytics van a poder los estudiantes saber cómo son sus aprendizajes, cuáles son sus fortalezas y cuáles van a ser sus desventajas. Y van a recibir ayuda pues del docente, a recibir una mejor formación para que logren sus objetivos. Como segundo punto tenemos el análisis del aprendizaje como campo del conocimiento. Acá vamos a ver que una variable indispensable para el aprendizaje personalizado, como el uso del análisis del aprendizaje, va a ser que el profesor tenga una nueva perspectiva con respecto a cómo es el alumno. ¿Por qué? Porque se le va a abrir una nueva puerta para ver cuánto va a ser el grado de compromiso que tenga el alumno con respecto a su proceso del aprendizaje. ¿Por qué? Va a ver sus límites, va a ver qué tan dispuesto está a aprender, a ver cosas nuevas, a salir de su conformismo. Ahora acá tenemos ya la perspectiva de lo que es el aprendiz, o sea, el estudiante. Acá el estudiante no solo va a ver los recursos que tenga a la vista o sean disponibles, ya sean las populares, que capaz todo el mundo menciona, métodos de estudio o otros tipos de métodos para cualquier actividad que tenga que realizar con respecto a su proceso del aprendizaje, sino él mismo va a buscar, él va, como ya mencioné antes, va a estar dispuesto a ir más allá. O sea, va a buscar por redes sociales, quizás va a buscar mediante las personas, puede buscar dentro de su entorno familiar, su papá, su mamá, puede buscar dentro de su entorno académico, como en su colegio, puede preguntarle al profesor o a cualquier otra persona, fuera de esos entornos también, pero todo con el simple hecho de querer mejorar su conocimiento, mejorar sus capacidades. Ahora, con respecto a lo que ya es la teoría, acá se va a analizar más que nada que el acto de aprender va a consistir en la creación de una red externa de nodos en la que nos vamos a conectar y vamos a modelar esa información y esas fuentes de conocimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a capturar la información de otras personas, ¿no? O sea, podemos aprender esto de nuestro amigo, de nuestro padre, de nuestra madre, en la universidad, en la primaria, en la secundaria. Pero a veces esos conocimientos no simplemente se quedan porque sí. A veces podemos nosotros moldear esa información de una forma que nosotros podemos adaptarla a nosotros y que nos quede esa información con nosotros. O sea, va a poder modelarla y va a poder conectar. O sea, va a ser una conexión. Eso ya tiene que ver también con el hecho del interés del estudiante o de la persona que quiere aprender, que agarrar, aceptar esa información para mejorar sus conocimientos. Como tercer punto tenemos a los objetivos de Learning Analytics. Como ya hemos mencionado antes, el seguimiento y la formación y la evaluación va a ser una forma personalizada para cada estudiante. Todo va a ser con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ver qué es lo que se puede hacer. Ahora, también va a ser cómo se puede brindar información de sus propios hábitos. O sea, saber qué puede mejorar, en qué
en qué aspectos puede mejorar. Por ejemplo, a veces las habilidades blandas son tan importantes como el simple hecho de saber una materia o su teoría de algo, ¿no? Entonces, también con este método vamos a poder reducir el abandono de los estudiantes, porque muchas veces quizás los estudiantes no tengan un buen rendimiento, por lo tanto los padres o él mismo estén dispuestos a dejar los estudios o si no abandonar o dejar de ser constantes con el estudio, capaz como que no, que este año no, que al siguiente, o si no ver otras opciones con tal de ya dejar el estudio, porque al final de cuentas dicen yo no sirvo para esto, o como que yo no soy bueno para esto y mejor lo dejo. Por lo tanto es bueno ahí mencionar cómo implica la formación de una forma individualizada o personalizada. Ahora vamos a ver también que va a haber una gran motivación a la hora de tomar una decisión. Vamos a poder aportar y promover un análisis acerca de las situaciones utilizando una toma de decisiones. Porque, ejemplo, si no sabemos cómo resolver los problemas de cada estudiante o de los estudiantes que presenten problemas quizás graves, severos o entre otros, debemos saber qué acciones puede realizar el docente tanto como el alumno para su mejora. Y eso va a haber luego de eso una ayuda para una transformación en los procesos de la evaluación y el aprendizaje. Ahora, como propósitos del Learning Analytics, vamos a mencionar niveles y fases, ¿ok? En primer nivel va a ser el explicar. Y como fase 1 va a ser la visualización de los datos. Este va a ser en un tiempo presente y pasado. ¿Por qué? Vamos a analizar los datos que ya hayamos obtenido o estamos obteniendo. Y ahora se va a responder a la pregunta, ¿qué ha pasado y qué está pasando? Como nivel 2 vamos a encontrar diagnosticar. Y como fase 2, el análisis de las visualizaciones. Esto va a ser tiempo presente y pasado. ¿Por qué? Porque el análisis lo vas a realizar en ese mismo momento. Aquellos datos que ya hayas obtenido en el nivel y en la fase 1, vas a analizarlos, vas a diagnosticar, vas a ver qué está pasando. Por lo tanto, vas a realizarte luego las preguntas ¿cómo y por qué pasó? ¿Cómo y por qué? ¿Qué está pasando? Ahora seguimos con predecir. Y fase 3, la interpretación del análisis. Esto va a ser en tiempo futuro. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si el análisis que hemos realizado está bien, está mal, qué es lo que puede suceder luego. Por lo tanto, vamos a responder en esta fase a la siguiente nivel y fase a la siguiente pregunta. ¿Qué puede pasar? Por lo tanto, ahí ya implica por qué el tiempo es futuro. Ahora, nivel 4 sería prescribir. Y la fase 4 sería la interpretación de las predicciones o el análisis. Esto va a ser en tiempo presente y futuro. ¿Por qué? Va a ser qué puedes hacer en ese momento con lo que ya has analizado, como la visualización de los datos, lo que has analizado, cómo lo has interpretado. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? O sea, ¿cómo puedes prevenir quizás el problema de tal persona, ¿no? Entonces te vas a realizar las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo prevenir lo negativo? ¿Y cómo vamos a potenciar lo positivo? Porque así como hay cosas malas a veces en algunas personas, hay situaciones que no son favorables. Muchas veces hay situaciones favorables. Hay un buen rendimiento que se hace en una persona, en lo que es lo académico. Y a veces la gente no apoya quizás, ¿no? Entonces esa persona quizás pueda perder la motivación. Por lo tanto, así como necesitamos potenciar, necesitamos prevenir lo que es negativo y mejorarlo a ese alumno para que salga de esa situación negativa, debemos potenciar lo positivo. O sea, no solo conformarnos con lo que ya hay, sino mejorarlo. Ahora, como último punto, Learning Analytics en la educación. Bueno, ya durante casi todo el video ya mencioné ejemplos simples sobre cómo Learning Analytics se va a reflejar en la educación. Pero ahora vamos a ver cómo es que es necesario el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la educación, su uso y la implementación,
nos va a servir a la recolección de datos inteligentes y los modelos de análisis para descubrir nueva información y conexiones. Lo que va a servir tanto como un estudiante, tanto como un docente y otros agentes que estén presentes en el desarrollo del aprendizaje. De esta manera, las aulas virtuales van a ser instrumentos o herramientas que van a fomentar el proceso del aprendizaje. Si ya sea compleja o sencilla, igual también tiene que ser asesorada de una manera positiva por alguien que ya sepa, ¿no? Como en este caso sería el docente. Bueno, esto sería todo con respecto al tema. Muchas gracias por su atención.